¿Qué hay, mi gente? Bienvenidos a Gamertech. Hoy les tengo un review del monitor que tengo atrás mío. Es el Samsung C32HG70. Llevo un tiempito jugando con el Xbox One X y él y quiero compartirles mi opinión, así que vamos por encima. Bueno, este monitor que yo compré es de 32 pulgadas, pero también lo tiene en 27 por si quieres el monitor un poco más pequeño. Tiene curva, es el primer monitor que he comprado con curva, me gusta un montón, no veo ninguna diferencia ni alguna limitación cuando estoy jugando Call of Duty o Apex, que es mayormente lo que siempre estoy jugando. Este monitor es 2K, no es 4K, es hasta 1440p. Lo compré así 2K porque los televisores 4K con 144 refresh rate, que eso es otra de las razones por la cual compré este monitor. Los que son 4K y tienen 144 refresh rate están mucho más caros. Y dije, mejor me quedo con un 2K, no tengo problema. Lo compré pensando en el Xbox Series X, que va a tener hasta 120 frames por segundo. Así que este con 144 es más que suficiente. Aunque entiendo que por un buen tiempo no van a estar desarrollando juegos a 120 frames por segundo. La mayoría son a 60 frames por segundo, pero para cuando salgan esos juegos ya lo tengo ready. Como pueden ver, la pantalla es mate, así que esto ayuda a minimizar el reflejo de la luz. Por si estás jugando en un cuarto donde entra mucha luz, no vas a tener problema. Tiene una luz en la parte de atrás que se ve súper cool. Si tienes el monitor pegado a la pared, ese reflejo de la luz azul se ve súper nice, por si te gusta. Igual puedes apagar la luz por si no quieres tenerla. Los puertos que tiene son un DisplayPort, tiene dos HDMI 2.0, tiene dos USB 3.0, puedes conectar el audífono o una bocina. Es importante que sepas esto porque este monitor no tiene bocina, no va a tener nada de audio a menos que le conectes unos audífonos. Y también puedes conectarle un micrófono. Se puede rotar a 90 grados, aunque no creo que vayan a usar esto. Si es para una consola, si es para una computadora, pues pueden sacarle el beneficio de eso. Pero pueden rotarlo, pueden ajustarle la altura, si tenerlo más arriba, más abajo, inclinarlo también, dependiendo pues el ángulo como lo quieran. En la parte de atrás tiene un joystick que es para ajustar los settings del monitor. Es súper user friendly, simplemente pues le das para arriba, para abajo, para la izquierda, o lo puedes apretar para seleccionar la opción. Ahora quiero enseñarles esta comparación de tres settings distintos. El primero tiene 4K, es 60 frames por segundo y tiene el HDR prendido. El del medio es 4K pero con FreeSync prendido y el HDR también prendido. Este tiene un variable refresh rate. El último tiene 120 frames por segundo, tiene el FreeSync apagado y el HDR apagado. Donde pueden ver la diferencia realmente en el primero y el segundo, donde tiene el brightness mucho más alto. El tercero se ve un poquito más bajo el brightness, pero tiene un input lag más bajito. Si nunca has jugado un monitor, te va a tardar un poco en lo que le coges el truco, porque responde súper rápido. Por ejemplo, si tú estás apuntando jugando Call of Duty y le das al stick para la izquierda, es casi automático, o sea, es instantáneo el response time. En los televisores grandes tiene un pequeño delay, tal vez no lo has visto porque ya estás acostumbrado, pero cuando juegues un monitor lo vas a sentir súper grande la diferencia y te digo, vale la pena. Aunque te tardes un poco en lo que te acostumbras a apuntar y pues ese response time, vale la pena completamente. Algo que sí tengo que mencionar del monitor, que es un cons, cuando estás jugando en 60 frames por segundo y son escenas oscuras, como en esta que estoy aquí en el Gulag de Call of Duty, van a poder ver un poquito de ghosting. Si ven aquí es esa parte blanca que está saliendo de la persona. Eso es solamente en lugares donde son oscuros y cuando estás jugando en 60 frames por segundo. Si cambias el setting del monitor a 120 Hz, no vas a tener este problema. Yo ahora mismo juego con la configuración de 4K en 60 frames por segundo con el FreeSync prendido porque estoy grabando con el Capture Card. Y el Capture Card que tengo no llega hasta 120 frames por segundo ni en 1440p. Así que pues tengo que jugar de esa manera si es que quiero grabar. He jugado en diferentes settings, mi favorito es el de 120, pero cuando quiera grabar el gameplay no puedo jugarlo. Es algo para que sepan y pues, lo tengo en consideración, que es una de las limitaciones de este monitor, que cuando estás jugando en 60 frames por segundo. Así que nada, voy a seguir jugando con el monitor, cambiándole los settings, saber cuál es el mejor setting. Si tienes alguna duda o pregunta, déjame un comentario. Si quieres que te comparta el setting específico que tengo para el Xbox, te lo puedo compartir.
Mucha gente tiene dificultad con este monitor para que sea el setting perfecto para ello. Yo te recomendaría que lo tengas en 120 Hz, FreeSync apagado y con el Low Input Lag prendido. Pero si quieres más información, pues te la comparto. Así que nada, suscríbete si no te has suscrito. Voy a seguir compartiendo mis reviews y hasta la próxima.